Buenas chicos, hacemos un repaso por los últimos autores de lo que el libro califica como generación vinculada a los años 50, aunque como siempre hemos dicho, la literatura no son compartimentos estancos. Evidentemente, alguien que empieza a escribir a finales de los 40 tiene una trayectoria literaria mucho más larga que 10 años, y entonces eso significa pues que si empieza a escribir en los años 40, 50, 60, si en los 60 cambian los gustos literarios en España, pues ellos en cierta medida también se van a amoldar a esos gustos literarios. Va a pasar con Ana María Matute, ¿vale? Yo recuerdo que con vuestra edad más o menos leí Olvidado Rey Gudú, que es un libro, yo me lo leí en una edición que estaba en dos partes. No recuerdo bien si inicialmente estaba escrito en dos partes o no, pero bueno, es un libro de estos fantásticos, con figuras mitológicas, figuras fantásticas, que eso es un poco mezcla entre Juego de Tronos, entre El Señor de los Anillos, etcétera. Es un poco esa visión española que podemos tener de la fantasía. Vamos, que si para este verano, cuando ya hayáis terminado la selectividad, tenéis ganas de buscaros algo representativo en cuestión de fantasía en español, pues por ejemplo, Olvidado Rey Gudú. Textos de Ana María Matute que sean representativos, pues Los Abel, ¿vale? Muy representativo también por la simbología del título, no la voy a explicar, supongo que vosotros sois capaces de entenderla. Los hijos muertos también, ¿vale? Y con eso yo creo que podemos pasar ya a los siguientes autores. Directamente nos vamos a los autores que son Ignacio Aldecoa, Juan Benet y José Manuel Caballero Bonal. Ahí tenéis algunos de los títulos. Ya sabéis que yo soy partidaria de que al menos uno, dos, dependiendo de la importancia que tenga el autor, pues añadéis más títulos o menos, pero siempre uno o dos sería interesante que os pusierais en vuestros apuntes, que supongo que ya estáis haciendo poco a poco, porque en cuanto vuelva hacemos un pequeño examen de estos novelistas de principios del siglo XX, ¿vale? Seguimos, pasamos ya de los años 50, nos vamos a los años 60 y ya lo hemos avanzado. A ver si nos deja ver las características de este tipo de narrativa. Ya lo hemos avanzado en este tiempo, en esta época, sobre todo se tiende a lo fantástico, ¿vale? Existe una incorporación del punto de vista múltiple muy importante y que se va a ver en muchos de los textos que vamos a ver representativos de esta década. Es como una época en la que se hace mucho hincapié en novedades literarias, o sea, las tendencias intentan innovar desde el punto de vista de técnicas que no se hacían con anterioridad. Por ello, el monólogo interior o el uso del flujo de la conciencia, el flujo de la conciencia, pues que lleva muchas veces a los soliloquios, no solo al monólogo, que lleva mucha aparejado también lo que es una estructura indirecta libre, ¿vale? Si no os acordáis de lo que es el estilo directo, el estilo indirecto o el estilo indirecto libre, revisarlo en internet o preguntármelo y lo busco para que podáis recordarlo. Lo vais a encontrar también en el libro, porque he empezado a repasármelo el cuarto de atrás, y desde luego que hay muchísimo estilo indirecto libre. ¿Vale? Hay una ruptura del tiempo cronológico, cosa que también vamos a ver en el libro que estamos leyendo. Una fusión de géneros literarios, eliminación de los límites entre lo real y lo ficticio, ¿vale? Vinculado a esa tendencia de temática fantástica, y también incorporación de lo absurdo. Hay una experimentación con los diversos registros de la lengua, como he dicho, es una época de experimentación lingüística, ¿vale?
¿vale? Y una inserción de relatos dentro del relato. Eso no es nada novedoso. Acordaros que ya a partir, primero, que el arcipreste de Ita hizo precisamente eso, fusionar distintos géneros literarios, ya el arcipreste de Ita. Y, por ejemplo, la inserción de relatos dentro del relato, así el libro que más representativo es de relatos dentro del relato, pues es precisamente El Quijote, que te cuenta, Don Quijote en muchas ocasiones se encuentra con gente que le cuenta relatos muy interesantes y que implican, que tienen implicaciones después en el transcurso de la historia de Don Quijote. Pero bueno, eso solo como contexto para explicaros que se trata de técnicas muchas veces que se recogen de la propia tradición literaria española, que no es algo siempre tan novedoso. Vamos a ver a los autores. Nos vamos con Luis Martín Santos. Es precisamente Tiempo de Silencio, uno de los libros inaugurales de las nuevas tendencias que se encuentran en la literatura de esta época. Lo pone aquí de forma esquematizada, se trata de una realidad sarcástica y ácida. Aquí el narrador interviene en la realidad y el objetivo es que el lector se implique y reaccione. Es un análisis crítico de todos los estratos de la sociedad y un realismo dialéctico. Hay un diálogo entre el narrador y el lector. Es Tiempo de Silencio una de las características, uno de los libros en los que más se ve pues ese punto de vista múltiple, ¿vale? Del que ya se hablaba. Incorpora ya tendencias bastante novedosas, ¿vale? Y Tiempo de Destrucción, que es una obra que tiene inacabada. Me parece que este texto sí, se puede. Vamos a ver unos minutillos, solo 3 o 4. La literatura es una, única. Hay libros buenos. No sé por qué ha incorporado de pronto a Ana María Matute. No tiene nada que ver con Tiempo de Silencio ni con Luis Martín Santos. Así que vamos a saltarnos al siguiente autor, que es Juan Goytisolo. En cierta medida, los que tengáis intereses literarios, tenéis que leer algunos libros de Juan Goytisolo que están vinculados a Almería. Tiene un libro que se llama La Chana y que está... Perdón, La Chanca, y está pues vinculado a lo que es el barrio de Pescadería. Él se movió mucho por Almería y lo conocía bastante, ¿vale? Entonces, de Juan Goytisolo, de libros que sean destacables, pues ese Señas de Identidad, Juan sin Tierra, Macbara. Yo siempre os hago referencia a aquellos títulos que más representativos me resultan a mí a lo largo de mi año de haber estudiado y de haber dado clase, ¿no? Los más representativos de los que yo me acuerdo. Vamos a ver si tenemos suerte con esta entrevista del autor. Su apellido está tan ligado a la literatura que tan solo con oírlo podemos sentir el olor de sus libros. Ha sido definido como un intelectual rebelde, pero lo mejor es que él mismo nos diga cómo se siente. Él es Juan Goytisolo. ¿Qué hace en la casa encendida? Bueno, dando lo que llaman
3 talleres. En mi época pues había talleres de carpintería, ahora hay talleres de cultura. Me parece divertido el cambio semántico. Es en torno a la concepción del arte como rebeldía. Rebeldía contra las formas artísticas canonizadas, rebeldía social, ética, y en realidad el arte como disidencia frente al poder. Dice que al horror que Genet sentía por la vanidad literaria, usted le debe su forma de ser y su relación con la literatura. ¿Cómo es esta relación? Bueno, a mí me interesa enormemente la vida, como a todo ser humano, y me interesa la literatura. La vida literaria no. Desde hace bastantes años vivo apartado de los centros del poder literario y me encuentro muy cómodo en esta situación. ¿Cómo hubiera sido su vida si no hubiera pasado gran parte de ella en el exilio? Totalmente distinta, es decir, el exilio a veces es considerado un castigo, pero a veces es una bendición. Llega un momento en que el exilio es una necesidad ética y el ver la mirada de la periferia al centro, como digo, es siempre mucho más interesante que la del centro a la periferia. Además de la madre de todos los vicios, ¿qué es la patria para usted? Mi patria es la lengua. Y si me defino como nacionalidad, me defino de nacionalidad cervantina. Como emigrante, ¿cuál es su opinión de la situación en España frente a la inmigración? Fui a Francia en un momento como un emigrado de lujo, porque era un emigrado cultural y político, pero en el tren en el que iba a París estaba lleno de inmigrantes. Los inmigrantes españoles que iban a Suiza los apartaban y los limpiaban con zotal, los desinfectaban, los sometían a todo tipo de humillaciones. En los años 30 y hasta los inmigrantes italianos y españoles eran ruidosos, su cocina molestaba, sus olores molestaban el fino olfato de los franceses, el estómago francés, etc. Luego dijeron que no, que estaban integrados, y luego han aparecido los nuevos inmigrantes que en efecto pues son ruidosos, no se integran. Es siempre la misma historia. ¿Gozamos de una cultura saludable? En España la tradición cultural ha sido siempre muy discontinua. En España ha habido una transición política, pero no ha habido una verdadera transición cultural. No consiste en que haya cine porno. Yo no considero que esto sea una transición, o que haya unas formas de cultura moderna que llamen la atención, pero cuando no hay una reflexión profunda sobre la propia cultura. ¿Cuáles son los nuevos retos de la intelectualidad? Bueno, cada persona debe encontrar su propio camino y procurar analizar la sociedad con lucidez. Esta lucidez obviamente conduce al pesimismo. Soy bastante pesimista respecto no solo al futuro de nuestras sociedades, sino al futuro de nuestro minúsculo planeta. Lo importante es que haya intelectuales y gente independiente capaz de analizar la realidad no en función de un partido, de un grupo, sino de una forma totalmente independiente. Dicen de usted que es beligerante. En absoluto. Soy muy crítico, pero nunca he sido violento. Odio la violencia. Iconoclasta. Soy más bien mitoclasta. Estoy contra los mitos que envenenan la vida cultural no solo española, sino de gran parte del mundo. Incómodo. Si me consideran incómodo, pues por algo será. Yo no sé, nunca he buscado deliberadamente la incomodidad, pero aparentemente pues soy incómodo. Bueno, pues lo soy. ¿Qué lleva en los bolsillos? Pues el micrófono de esta entrevista. Me parece que es lo único que tengo y nada más. Bien, chicos, pues hacemos una pequeña pausa. Ya sabéis que son 15 minutos los que me deja grabar, así que os voy a hacer otro vídeo, ¿vale? Para seguir avanzando, que vamos un poco lento con el tema de la narrativa. Hasta pronto.